शिला गुरुदेव की जय, श्रीमान महाप्रभु की जय। घो हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री कान्हूराम जी की जय, घोर भक्तवृंद की जय, घोर प्रणाम हरि बोल। Bien, pranam, reverencia a todos, bienvenidos. Y bueno, luego del pasado mes de Kartik, en el que hemos estado compartiendo una serie de charlas específicas sobre ciertos temas en particular, como bien sabemos, en relación a Damodar Lila, Govardhan Puja, Radha Kunda y Gopastami, demás acontecimientos, la gloria de Sri Radha, todo esto girando en torno a este auspicioso mes de Kartik que terminó ya casi una semana atrás, o terminó hace una semana atrás específicamente. Estamos retomando nuestro ciclo de preguntas y respuestas dominicales. Así que contento nuevamente también de ser parte de este ciclo. Y bueno, veo que han enviado algunas preguntas ya vía chat, unas cuantas, pero igual aquí también estamos con algunos participantes presenciando en vivo y en directo. Así que si también hay preguntas, podemos en un rato abordarlas. Vamos turnando un poco la sección online y la sección presencial aquí. Entonces, bueno, voy a comenzar con la primera pregunta enviada aquí por la madre Bhuvaneshwari. Dice así. Me gustaría hacer una consulta. Llegando al final del lila de la muerte del demonio Trinavarta, en el significado del verso 27, capítulo 7, 10º canto, Srila Prabhupada menciona: Trinavarta fracasó en su intento de matar a Krishna, mientras Krishna, Ananda Chinmaya Rasa Vigraha, disfrutó del pasatiempo. Me preguntaba, teniendo en cuenta que Krishna solo experimenta rasa con sus devotos, ¿a qué tipo de disfrute se refiere en esta mención? ¿Será que quizás es solo una forma de decir? ¿O quizás la porción de Krishna que tuvo el intercambio con Trinavarta es quien encontraba dicha satisfacción y no tanto debido a la acción de Trinavarta, sino más bien gracias a su característica de Atmaram? O quizás el disfrute que experimentaba Krishna se debía a que la influencia de Trinavarta y dicho lila funcionaba como alguna clase de estímulo en relación con los demás Brajavasis. Fin de la pregunta. Entonces, bueno, vamos a tratar de compartir algunas ideas al respecto en relación a lo que es la matanza de Trinavarta, uno de los primeros demonios asuras, diría yo, más que demonios, ¿no? Con el tiempo cada vez me siento menos inclinado a utilizar el término demonio por todo lo que conlleva en nuestro ADN occidental, ¿no? La idea dentro de un marco cristiano, abrámico, de qué es un demonio, lo cual no necesariamente va de la mano con el concepto sánscrito asura, ¿no? Lo cual es otro tema para otra exposición, pero quería remarcar eso, ¿no? Pues básicamente asura, la misma palabra lo dice, asura, se refiere a aquel que básicamente tiene una disposición a querer disfrutar cuanto antes, disfrute inmediato sin medir demasiadas consecuencias, y eso debido a la influencia de avidya, principalmente, ¿no? A la influencia de la ignorancia, y no tanto una idea demoníaca como alguien que tiene la capacidad de competir con Dios, como a veces en la cultura, en la idea cristiana está de Dios y Lucifer, por decirlo así, ¿no? Entonces, a veces es mejor ¿cómo decirlo?, comprender bien qué significan estos términos sánscritos y mantenernos usando esos términos. Pues a veces a la hora de traducirlo a alguna palabra de nuestro idioma no necesariamente el paralelo exacto se da y a veces se puede terminar generando más confusión que otra cosa. Pero bueno, un breve detalle al respecto. Entonces la pregunta en gran parte gira en torno al significado que Srila Prabhupada da al verso, lo vuelvo a repetir, o a una parte del significado,
Srila Prabhupada dice, Trinavarta fracasó en su intento de matar a Krishna, eso está claro. Mientras Krishna, Ananda Chinmaya Rasa Vigraha, disfrutó del pasatiempo. Entonces, obviamente la pregunta que continúa luego es, ¿desde dónde se da ese disfrute? ¿No? ¿Qué Krishna disfruta de eso o un aspecto en particular de Krishna y por qué razón? Ya que, por ejemplo, se menciona esta idea, Vishwanath Chakravarti Thakur menciona cuando, en la sección en donde Jai y Vijay, entre comillas, caen de Vaikunta, nadie cae de Vaikunta, ¿no? Simplemente ellos parece que caen, pero únicamente, ¿no?, adoptan esa situación por el deseo de Bhagavan. Como sabemos, Bhagavan, Narayan en este caso, desarrolla un anhelo, Vishwanath Chakravarti Thakur lo presenta así, desarrolla un anhelo de saborear Vira Rasa, que es el rasa de la lucha, del combate. Pero en Vaikunta, Narayan no tiene con quién pelear, básicamente. Todos están reverenciando a Narayan en humor servil, Dasya Rasa. Otros están absortos meditando en Narayan, Santa Rasa. Pero nadie está ofreciéndole una buena pelea, ¿no? Como quizás sí lo hace Sridham, Subal, Madhumanga con Krishna en Vrindavan. Pero otra cosa es Sakya Rasa en Vrindavan y una cosa es Vaikunta. Pero, de vuelta, Narayan desea saborear esa rasa y Jai Vijay, estando totalmente, ¿cómo decirlo?, inclinados a dar placer a su Señor, se disponen a ello y Narayan hace este arreglo, como ustedes saben, aparecen los Kumaras y se genera toda esta situación donde los Kumaras se ofenden con Jai Vijay, bla, bla, bla. Hay una maldición de por medio, pero en realidad todo eso está siendo orquestado por Narayan mismo. Pero el punto al que vamos aquí es que se menciona que Narayan desea saborear Vira Rasa, Vishwanath Chakravarti Thakur dice, pero Bhagavan únicamente saborea rasa con sus devotos. Fuera del círculo de Swarup Shakti, Bhagavan no solo no saborea nada, sino que él no tiene experiencia de qué acontece fuera de la influencia del Swarup Shakti. Porque si hablamos de fuera de la influencia del Swarup Shakti, estamos hablando de la influencia de Maya Shakti. Bhagavan no tiene experiencia de eso. Y eso no es algo limitante. Si yo digo, Dios nunca estuvo en Maya, o sea, no es algo que está limitando a Dios, ¿no? O sea, si yo digo, Dios estuvo en Maya, eso está complicando la situación. ¿Cómo Dios puede estar en Maya? ¿Cómo Dios puede estar bajo la influencia de la energía ilusoria? Entonces, aunque Maya Shakti es uno de los Shaktis de Bhagavan, sabemos que la función de Maya Shakti es relativamente distante, ¿no? Y cumple un propósito más bien para con las jivas en relación con este universo, pero Bhagavan se mantiene dentro de la órbita del Bhakti, dentro de la órbita del Swarup Shakti, y no conoce, por decirlo así, una experiencia fuera de eso. Entonces cuando hablamos de Bhagavan saboreando un rasa u otro, eso siempre se va a dar en relación con sus devotos, ¿no? Y cuando hablamos de sus devotos nos referimos a estas personificaciones del Swarup Shakti, del Bhakti Shakti. No es que Bhagavan va a saborear Narayan Vira Rasa con una sura, con un no devoto. No, porque él, de vuelta, la experiencia de rasa se da entre Bhagavan y el devoto. Entonces por eso Jai y Vijay, que son devotos, ¿no?, se ofrecen para darle a Narayan, en este caso, y ahí vuelvo al lila de Trinavarta, darle la oportunidad de saborear rasa. Pero obviamente, para eso necesitan una buena pelea. Y en la dinámica de Vaikunta, en el humor de Vaikunta, eso no es posible, ¿no? Los porteros de Vaikunta no se van a poner a pelear con Narayan en Vaikunta. Eso no es, sería una perturbación para el humor del lugar. Entonces se genera todo este lila en donde ellos caen, entre comillas, al mundo material y aparecen en 3 nacimientos consecutivos, como saben, como Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Ravana, Kumbhakarna, Sisupal, Dantavakra, y después está el bonus track de Kali Yuga, Jagai Madai. ¿No? Eran 3 los descensos, pero dijeron no, pero ¿no?, nuestro Señor va a aparecer como Sriman Mahaprabhu, no nos podemos perder eso. Y quizás también tenga ganas de una buena pelea ahí, así que aparecemos como Jagai Madai. ¿No? De vuelta, la forma externa es demoníaca, es opuesta, es adversa, ¿no? Son los principales villanos del Ram Lila, Krishna Lila, ¿no? Ravana, ¿no? Hiranyakashipu, uno los lee y dice, wow, estos son señores asuras con todas las letras. Pero si uno más allá se da cuenta, no, ellos son devotos puros que están proporcionándole a su, ¿no?, a su Prabhu
la chance de saborear un tipo de rasa. Entonces la pregunta aquí es, de vuelta, para dar un poco de contexto a la pregunta, ¿no? O sea, aquí Krishna está peleando con Trinabarta. En este caso no escuchamos que Trinabarta sea un Jai Vijay, por decirlo así, ¿no? Un devoto que aparece como un demonio, sino que mencionado como un asura, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, bueno, pero acá se dice que Krishna disfrutó del pasatiempo, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Ahí empecemos a desglosar la expresión de Srila Prabhupada. Le está diciendo disfrutó del pasatiempo, no está diciendo intercambió raza, tuvo una interacción de raza con Trinabarta. Eso no se menciona. Sí se menciona, Prabhupada dice, Krishna es Ananda Chinmaya Rasa Vigraha, que significa Vigraha, quiere decir la forma, la personificación de Ananda Chinmaya Rasa, de rasa consciente y bienaventurado, ¿no? Sachidananda, Sandini, Samvitadini, ¿no? Es la personificación condensada de rasa. El Taittiriya Upanishad dice, Rasa Vaisaha, Rasa Miyevayam Ladhanandi Bhavati. Él es rasa. Bhagavan, el Ser Supremo, es rasa en sí mismo y él es rásika también. Rásika quiere decir el que saborea rasa, pero él es rasa en sí mismo. Si la Rupa Goswami desarrolla sobre esta línea todo su Bhakti Rasa Amrita Sindhu, un libro muy importante para nuestra sampradaya, ¿no? Y en su primer verso él comienza dando esta idea, Akila Rasa Amrita Murti. En los Upanishads se dice Dios es rasa. Rupa Goswami como que refina la idea y dice, Krishna Vrindavan en particular no solo es rasa, es Akila Rasa Amrita Murti, la personificación última de todo rasa, de todas estas velocidades trascendentales. Entonces, en un sentido uno podría decir, sí, en relación a la pregunta, siendo que él es rasa en sí mismo, ¿no? O sea, él encuentra disfrute en su propio ser continuamente, ¿no? Tú no puedes decir disfrutó del pasatiempo, no necesariamente por quién era Trinabarta, porque igual Trinabarta no se acercó con la actitud más devocional, no es un asociado eterno que hace las veces de demonio para proporcionar placer al Supremo, no es el caso. Entonces eso por un lado, uno podría decir. Por otro lado, nuestros acharyas también mencionan que cada vez que Krishna mata a un demonio, en realidad, refiriéndose a Krishna en Vrindavan, nuevamente la idea es que Krishna en Vrindavan se encuentra absorto en saborear rasa con sus devotos, no tiene otro trabajo que hacer. Y para enfatizar eso, nuestros acharyas dicen, y cuando él mata a algún demonio, en realidad la porción Vishnu de él se encarga de eso, ¿no? Su aspecto de Vishnu, que es un aspecto secundario, si se quiere, ¿no? Aunque, ¿no? Generalmente escuchamos Vishnu es Dios, pero como decimos siempre, Krishna es algo más que Dios. ¿No? Krishna está por encima de la idea de Dios, pero el aspecto de Dios en él se encarga de matar a los demonios porque es el aspecto de Dios. Cuando Krishna en el Bhagavad Gita dice, ¿no? Yo desciendo a este mundo, establezco el Dharma, aniquilo a los demonios. En realidad ese es más el lado Vishnu de él que está hablando, no está hablando el lado de Braja Krishna. Braja Krishna está absorto en saborear rasa con los Brajavasis en este caso. No tiene otra cosa que hacer. Es tan intensa la experiencia, tanta demanda hay allí, que él no encuentra tiempo ni deseo de pensar en algo más. Así como los Brajavasis, como vimos estos días, no pueden pensar en algo más. Krishna reciproca, en conformidad. Ya tomamos prapalante, de acuerdo a cómo alguien se acerca a mí a adorarme, yo reciproco. Entonces, en ese sentido se dice que Krishna en Vrindavan se encuentra abocado a experimentar rasa con los Brajavasis. Es una idea profunda, porque generalmente en este mundo nosotros solemos pensar Dios, ¿cómo decirlo? Si Dios existe, tiene que estar principalmente relacionado a mi vida, a lo que a mí me pasa, a este mundo, y tiene que estar atento a lo que anda pasando por acá, como si acá fuese la gran cosa y estuviésemos en el mundo espiritual, y no. Tampoco quiere decir que Él es insensible y nos dejó botados, todo está organizado para que uno tenga su conexión, pero entendamos que Dios en su forma última, cuando la idea de Dios incluso quedó atrás, en la intimidad de su hogar, Él se encuentra simplemente abocado a amar a sus devotos. Y hay mucha demanda y mucha necesidad allí. A veces uno piensa,
aquí en este mundo hay necesidad de servicio, ¿no? Tanto sufrimiento, hay que ayudar a las almas, hay que predicar, sí, nadie dice que no, pero cuidémonos de no pensar que en el mundo espiritual no hay ninguna necesidad. Uno puede decir, no, pero allá están todos, son devotos puros, no tienen necesidad. Justamente porque son devotos puros, tienen otro tipo de necesidad muy intensa. La necesidad diaria que experimenta Sri Radha y Krishna de unirse continuamente, incrementar el anhelo, la alegría de su unión y todo lo que se requiere, y cada devoto dispuesto a entregar su vida para, ¿no? Hay otro tipo de necesidad que son mucho más grandes, las necesidades que surgen del amor. Entonces, por ese lado podríamos decir también eso, ¿no? Krishna no mata a Trinavarta, ¿no? La porción de Vishnu en Krishna se encarga de eso. Krishna está absorto en otra dirección, aunque por fuera parezca otra cosa. Entonces, en ese sentido podemos decir, Krishna disfrutó del pasatiempo en el sentido de, en realidad él está conectado en otra dirección, no es que sale a su lado, soy Dios y voy a matar a los asuras o algo por el estilo. También por otro lado, algo a tener en cuenta es que generalmente, así como Srila Prabhupada, obviamente, él presenta sus comentarios al Bhagavatam, al Bhagavad Gita, y la obra que él ha hecho a ese respecto es monumental, sin duda alguna. Pero también es importante, y yo no creo que esto le reste crédito a Srila Prabhupada, sino justamente lo contrario, es una manera de enfatizar su conexión con el Parampara, que buena parte de los comentarios de Prabhupada también se basaron en comentarios de acharyas previos, ¿no? Lo cual, de vuelta, no es restarle crédito a él, sino más bien decirle, él está, ¿no?, comentando sobre la base de nuestros acharyas, y en gran parte, con esto me refiero que al Bhagavad Gita, Prabhupada principalmente se basa en comentarios de Baladev Vidyabhushan. Él mismo al comienzo de su edición de Bhagavad Gita dedica su comentario al Gita a Baladev Vidyabhushan. Si uno lee la dedicatoria, casi en la primera página, dice, esto va dedicado a Baladev Vidyabhushan. Y uno compara los comentarios y uno ve que Prabhupada se basó en eso, y lo cual es parte de nuestra tradición, no es que está mal. No es que todo lo que uno diga tiene que ser nuevo por completo. En gran parte lo que hace que lo que uno diga sea autorizado es referirse a los purvacharyas, ¿no? Y sobre esa base, en todo caso, llegarán nuevas realizaciones, en complemento a eso. Y en relación al Bhagavatam, Srila Prabhupada basó su comentario en gran parte a lo que es el famoso comentario de Vishwanath Chakravarti Thakur, Sarartha Darshini. Entonces, en el comentario a este verso, Vishwanath Chakravarti Thakur, él comenta algo que de alguna manera podría conectarse con lo que Prabhupada dice aquí, ¿no? De que Krishna disfrutó del pasatiempo, ¿no? Él dice que luego de Krishna satisfacer su deseo de volar en el cielo, ¿no? Pues recordemos, Trinavarta era el demonio remolino, ¿no? Y le dio a Krishna un buen paseo, ¿no? Entonces, digo esto porque uno puede decir, bueno, acá Prabhupada dice que Krishna disfrutó del pasatiempo, ¿no? Y Vishwanath Chakravarti dice que Krishna satisfizo su deseo de volar por los cielos. Uno puede decir, lo que disfrutó Krishna fue el paseo, más bien, no tanto matar a Trinavarta, ¿no? Entonces, Vishwanath dice, ¿no? Luego de haber satisfecho tu deseo de volar por los cielos, ¿no? Y también, dice Vishwanath Chakravarti Thakur, luego de Krishna satisfacer el deseo de las damas celestiales de Swarga, de poder ver la belleza incomparable de Krishna, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Krishna hace una sola cosa, pero cumple múltiples propósitos, ¿no? Obviamente un lado de él, Vishnu está matando al demonio, otro lado de él está dando a su darshan, su espacio darshan, no su darshan. Su darshan fue para Trinavarta, por decirlo así. Pero su espacio darshan fue para las damas de los planetas celestiales, ¿no?, que habían descendido a la tierra para tomar darshan de la belleza de Krishna, y son devotas de Krishna. No son los Brahmavasis, pero son devotos de Krishna. Ellos sí son devotos en un nivel de Krishna. Da su darshan. Krishna tenía ganas de un buen paseo por los cielos. Trinavarta permitió eso de alguna manera. Entonces, de alguna manera uno puede conectar todo eso. Y ahí es donde Vishwanath dice, luego de todo esto, Krishna se preparó para matar a Trinavarta, ¿no? Primero satisfizo su deseo de un buen viaje por los cielos, ¿no?, del deseo que sabía él que las damas de Swarga tenían de contemplar su belleza. Y luego dijo, bueno, ya. Y ahí la porción Vishnu en él se encargó de hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y Krishna se volvió, como sabemos, demasiado pesado, aunque era prácticamente un bebé, que el demonio sintió que estaba llevando
Vishwanath dice, estaba llevando una montaña hecha de acero, ¿no? Imagínense, ya una montaña es pesada, que decir si es de acero, ¿no? Y Krishna lo empieza a tomar del cuello a Trinavarta y a asfixiarlo, básicamente, ¿no? Y Trinavarta no podía sacárselo de encima, básicamente, ¿no? Pero Krishna se mantuvo siempre en el humor de un niño pequeño, jugando, ¿no? Como jugando lo mató, por decirlo así. Aunque fue la porción Vishnu de él, externamente Krishna no es que se comportó como Vishnu, se mantuvo en su muktata, en su humor como de bebé desconcertado en Vrindavan, y eso hizo que sabemos desde los cielos Trinavarta cayese y muriese, ¿no? Entonces esa es otra consideración también, ¿no? Obviamente que podemos tener a este respecto. Entonces no sé si algo de todo ello está sumando, pero yo creo que básicamente, y obviamente en el trasfondo también podemos decir, estos demonios, aunque bien brindaban a matar a Krishna, en parte también pueden representar una amenaza para los Brajavasis. Por ejemplo, diferentes lilas no solo atentan contra Krishna, sino como contra los amigos de Krishna, Vrindavan. Y obviamente Krishna, como Brajavasi, ahí también está identificado con proteger a los suyos. Entonces, algunas ideas, espero que sirvan. Bien, pasamos a una próxima pregunta. ¿Alguien aquí? ¿Una pregunta? ¿Los presentes? Sí, maestra Vale. ¿Sí? Quería preguntarle en relación a la oración. Por ejemplo, cuando nosotros cantamos el Santo Nombre, la recomendación que recibimos es que tratemos de, como de no estar pensando o queriendo ofrecer alguna oración, sino más bien que permitamos recibir lo que el Santo Nombre nos tiene para dar. Y por momentos, a veces uno necesita quizás hacer algún tipo de oración dentro de lo que uno puede. Y sería correcto que haya un momento donde uno, sin la yapa en la mano, tenga ese momento de oración para empezar. Sí. Bueno, no sé si se escuchó la pregunta aquí, pero en pocas palabras la repito. Y es que generalmente se nos recomienda que a la hora de cantar el Santo Nombre, principalmente tratemos de concentrarnos en el canto, en el sonido del canto, en lo que el Santo Nombre tiene para decirnos, más que proyectar nosotros una idea, un significado o diferentes cosas que nos puedan distraer de ese foco. Pero también por momentos surge la necesidad de orar, ¿no? De dirigirnos hacia Bhagavan, o sea, el Santo Nombre, con un espíritu de oración, en una dirección en particular, un cierto tipo de oración. Y la pregunta es básicamente si es correcto, si se puede, qué se opina de uno poder dirigir ese tipo de oración, pero no necesariamente mientras uno esté cantando, sino en algún otro momento, ¿no? Y obviamente la respuesta breve puede ser sí. Sí, obviamente que sí. Es correcto y no solo es correcto, no solo no está mal, no solo es permitido, sino es necesario, ¿no? Es importante, es un complemento necesario. Y obviamente también mientras uno canta y trata de escuchar el Santo Nombre, también uno no es solamente una cosa mecánica, ¿no? Voy a escuchar, ¿no? Tiene que haber una actitud también, que de alguna manera podemos conectarla a una actitud de oración, a una actitud de disponerse uno en relación al nombre de una determinada forma. A veces también lo que se recomienda es, antes de empezar a cantar el Santo Nombre, orar o recitar ciertos versos que a uno lo alineen, ¿no? Para lo que se está a punto de hacer. O también, si uno está cantando entre medio o luego del canto, o sea, uno puede estar orando en todo momento, ¿no? Eso es algo también muy, muy poderoso, ¿no? Como creo que ayer hablaba mi Guru Maharaj de esta anga del Bhakti Bandhanam, y estos días también hablamos en relación a Krura, que personifica este anga de Bandhanam, de la oración. Y como el Bhagavatam presenta cantidad de versos, ¿no? A veces cuando uno habla de memorizar versos de las escrituras, no es solamente ¿cómo decir? Una actitud mecánica, ¿no? Hay que aprender versos, sino entender que esos versos son oraciones, ¿no? Y son oraciones pronunciadas por un Prahlad Maharaj, ¿no? Un Dhruva Maharaj, un Parikshit Maharaj, un Sukadeva Goswami, una Gopi. Entonces son oraciones entregadas, reveladas por devotos puros, personalidades con grandes realizaciones que de por sí esos versos ya contienen
un impacto, un potencial, un contenido que de nosotros conectarnos, de vuelta, no mecánicamente, pero si escuchamos esas oraciones, si las repetimos, si las memorizamos, no mecánicamente, pero si las tratamos de interiorizar, las volvemos parte de nuestro sadhana, eso empieza a tener un impacto en nosotros, empieza a generar samskaras, como sabemos, ¿no? Y empezamos a entrar en contacto con las bendiciones de esas grandes personalidades, ¿no? Sanatana Goswami, Rupa Goswami, quien fuere, ¿no? Todos ellos o escriben oraciones o compilan específicos versos específicos, y si uno muchas veces los aprende, los vuelve parte de su sadhana, o de vuelta uno también puede a veces componer su oración, dirigir su oración, no es que simplemente hay que recurrir a algún verso. Pero mi punto es, en el Bhattan hay incontables oraciones y generalmente esas oraciones no son pronunciadas mientras los devotos están cantando japa, por decirlo así, ¿no? Sino de manera espontánea, natural, al tener el darshan de Bhagavan, o al pensar en él, o en cualquier momento, básicamente, ¿no? Lo interesante de la práctica de la oración es que es disponible en todo momento, no es que tengo que tener la japa en la mano, o estar en determinado lugar, es un recurso continuo. Entonces, si yo realmente lo anhelo y anhelo conectarme con eso, en todo momento eso está disponible, porque en todo momento Bhagavan está disponible, mi conexión con Bhagavan está disponible, el tema es que yo esté disponible. Si yo me vuelvo disponible voy a encontrar, oh, esa línea está activa en todo momento, ¿no? Entonces, y eventualmente, como decimos, cuando uno empieza a orar y empieza a entrar a una frecuencia de oración, creo que ayer mi Guru Maharaj decía, ¿no? En etapas más avanzadas, hablando ya en este caso de Bhava Bhakti, él diría, más que uno orar, en Bhava Bhakti uno se vuelve oración. Imagínense, ¿no? Pero obviamente hay que empezar por algo, ¿no? Uno empieza no haciendo oración, pero orando por momentos, ¿no? Entonces uno tiene sus momentos de oración, quizás luego hay otros momentos del día donde no hay tanta oración, pero bueno, se empieza por algo, se va incrementando eso, uno va adquiriendo un gusto por eso, porque hay un refugio en la oración, hay un amparo, hay una esperanza, hay una serie de experiencias que vienen a nosotros y nos dan, son experiencias que confirman muchas cosas y nos dan una fuerza y un gusto superior. Y eventualmente uno ya no quiere salir de ese estado. Uno entiende, la oración es un estado en el que puedo permanecer, ¿no? La oración no solamente es una actividad que hago. Al principio quizás empieza así, bueno, voy a orar ahora, ¿no? Después terminé la oración, ya, sigo con mi día. Pero eventualmente uno empieza a ver, oh, ¿no? Eso puede, ese plano me llama cada vez más. Y no quiere decir que porque esté todo el día orando, no hago nada, estoy sentado, ¿no? Uno puede estar haciendo tantas cosas y en simultáneo sintonizando con su fuente, porque en definitiva oración en gran parte tiene que ver con establecer dentro mío cuál es mi relación con Dios, básicamente, ¿no? Recordarme, por empezar, en un sentido general, quién soy yo, quién es Él, cuál es el vínculo que tenemos y cómo me expreso en esos términos, ¿no? Y de ahí, obviamente, muchas cosas surgen, van a pasar. Pero sí, eventualmente cuando uno eh, se vuelve más y más experto en este arte, en este anga del bhakti, uno llega a etapas como Bhavan, donde uno se vuelve oración, uno es una oración caminante. Todo lo que emana de uno tiene que ver con eso. Entonces es un ideal muy, muy noble. Pero sí, sí es posible uno poder orar, ¿no? Todas las veces que uno lo sienta necesario, y obviamente también entender que cuando no lo siento necesario es cuando más lo necesito. Entonces es también importante. No, no digo forzar la oración, pero también entender que muchas veces necesito un tanto, no digo a la fuerza, pero intensamente como llevarme en esa dirección de entender, necesito eso. Y si no siento que lo necesito, especialmente ahí es donde lo necesito. Pero entender por qué lo necesito, tener la convicción apropiada. Pero bueno, unas ideas, pero la respuesta sería sí. Sí, y de vuelta, es algo muy importante. Bueno, sigamos. Aquí hay varias preguntas en el chat. A ver con cuál seguimos.
Bueno, a ver, la pregunta es un poco extensa. De Carolina Fesa. Dice, en el ciclo de clase que usted dictó durante el mes de Kartik pasado, mencionó algunas palabras en cuanto a nuestras imperfecciones actuales como practicantes. Viene como una cita de eso. ¿Cómo lidiar con nuestra propia imperfección? Para nosotros, como bhaktas, el proceso es una extensión de la meta o viceversa. Nos comprometemos en el bhakti con solo objetivo comprometernos en más bhakti, no para dejar de practicar bhakti y eventualmente hacer algo más. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra práctica y la meta última? Es una cuestión de intensidad, aquí viene la pregunta, ¿no? O absorción emocional. Deberíamos familiarizarnos y acostumbrarnos a lidiar con esas llamadas imperfecciones en nuestra etapa actual, de tal modo que cuando nos estemos acercando a nuestra meta y estas llamadas imperfecciones aparezcan, las podamos incluir, no rechazar. Si no aprendemos a incluirlas, aún en nuestra etapa, no alcanzaremos su expresión suprema, la más madura. Sí, representa el círculo completo, parece acercarse a nuestra situación, pero incluye trascendencia. Recordando el Srimad Bhattan 1866, Sarvadharma Parityaya, quedé pensando en la palabra trascendencia. En este verso, Parityaya se traduce como abandonando, o abandono, abandonar, según su recomendación. ¿Qué debería comprenderse de forma más adecuada? Aquí viene la pregunta, en verdad. Para un aspirante al Bhakti, cuando se habla acerca de trascender, lo que implica integrar, ¿tiene relación con el verso citado? Creo que ahí terminó. A ver. Sí. Bueno, a ver. Pues sí, lo que mencionamos es así, ¿no? Bhakti es el proceso último, el proceso supremo, y por lo tanto Narottam Das Thakur lo describe de esa manera, no recuerdo el verso en bengalí, pero él dice básicamente la única diferencia entre sadhana, bhakti y prema es que uno representa el estado inmaduro y el otro el estado maduro de una misma cosa, ¿no? Entonces básicamente prema significa que aquello que estoy haciendo en sadhana con cierto grado de inmadurez lo hago con plena madurez. Prema representa el fruto maduro, ¿no? Y sadhana en ese caso lo podemos traducir como el fruto inmaduro, pero el fruto ya está, simplemente es cuestión de tiempo, ¿no? El fruto madura con el tiempo, siempre y cuando el fruto esté en el árbol y todo esté en su lugar. Obviamente si corto el árbol o algo así, ¿no? Si nosotros nos mantenemos practicando o siguiendo la analogía del Sri Chaitanya Mahaprabhu, si nos mantenemos regando Bhakti Lata Beach, la enredadera de la devoción, si regamos con Shravan, Kirtan, Sadhu Sangha, Vaishnava Seva, si regamos esa enredadera, y también, diría él, si nos encargamos de trabajar retirando las malas hierbas, ¿no? Y ahora vamos a abordar la pregunta en esa dirección, ¿no? Quitando lo que parece ser la enredadera misma del Bhakti, pero en realidad es algo más. Es importante hacer ese trabajo de quitar las malas hierbas. De vuelta, es una forma de decir, estrictamente hablando, estamos hablando de algo como malo, pero algo que puede ser malinterpretado como algo que no es, básicamente, ¿no? Eventualmente, si nos mantenemos haciendo ese trabajo de jardinería de manera correcta, la enredadera Mahaprabhu dice, crece, 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 atraviesa todos los sistemas planetarios y se afianza a los pies del loto de Sri Radha Krishna Golok Vrindavan. Esto es una cuestión de tiempo, ya sea la enredadera creciendo, el fruto madurando, usen la analogía que quieran, es una analogía. Pero la idea es esa, ¿no? Bhakti es sadhana, bhava, prema, bhakti, ¿no? En todas las etapas siempre nos mantenemos hablando de bhakti, ¿no? A diferencia de otros procesos, alguien que se ocupa en karma aspira a obtener swarga, ¿no? Entonces se ocupan de determinadas ceremonias, rituales védicos para alcanzar los planetas celestiales. Pero interesantemente, en el ocuparse en todas esas rituales hay mucha disciplina, mucha abstención, muchas austeridades. Pero estas personas hacen todas esas austeridades para llegar a los planetas celestiales y disfrutar completamente. En otras palabras, no hacen esas austeridades por amor a la austeridad y para seguirla haciendo por siempre. La hacen para luego que eso los lleve a lo que realmente quieren. Y cuando llegan a eso, descartan el proceso para entrar en la meta, que es una meta temporal, Swarga.
pero es un ejemplo de alguien sigue algo para luego descartarlo. Un Gyani que aspira a Brahma Sayuja, a Brahman, también, ¿no? Incluso va a combinar su práctica con cierto bhakti y va a hacer determinadas cosas, pero una vez que alcanza su meta, unidad en Brahman, todo lo demás es descartado. Todo eso muestra que esa práctica se descarta una vez que se alcanza cierta meta, pero el bhakti no se descarta en ninguna etapa porque el bhakti es en sí la meta última. Incluso desde el momento de la práctica, lo único que hay que hacer es madurar lo que ya llegó a nosotros, básicamente. Bhaktya sanjata ya bhaktya, dice el Bhagavatam. El bhakti proviene del bhakti y el bhakti busca generar más bhakti. Es un punto que hay que entenderlo. ¿De dónde proviene el bhakti? Bhakti no es inherente a la jiva, otro tema, pero es un punto importante. El bhakti no proviene de nuestra propia constitución como Tatastha Shakti. El bhakti proviene del bhakti. En otras palabras, proviene del bhakta, proviene del sadhu sangha. Bhakti es independiente en su movimiento, se da a sí mismo. El bhakti proviene del bhakti y el bhakti apunta a más bhakti, ¿no? El bhakti no apunta a mukti, a swarga, a algo más, en donde el bhakti luego se rechaza para abrazar la meta última. La meta última es bhakti. Es muy importante. Gradualmente, como decimos, como aquí se presenta la cita, es un tema de ir desarrollando niveles más elevados de compromiso, básicamente, con el ideal, ¿no? Que naturalmente se va a ir desenvolviendo. Bhava Bhakti, por ejemplo. La meta del sadhana actual es Bhava, que es una emoción, un sentimiento continuo, intenso, profundo. Al comienzo, sadhana Bhakti es más un ensayo del Bhakti real. Bhakti es una emoción, devoción es un sentimiento, una emoción. Al comienzo arrancamos la práctica con otras emociones, todo un caudal emocional condicionado que necesita ser purificado debidamente antes de dar lugar a las verdaderas emociones. Entonces, en relación a la pregunta, en donde se conecta alguna de estas ideas con la conclusión del Bhagavad Gita, Krishna dice, Sarva dharmam parityaya mamekam sharanam. Entonces dice lo mismo desde dos lugares. Abandona todo, dharma, todo así llamado sentido de la religiosidad, pero luego dice, mamekam sharanam. Ven exclusivamente a mí, toma refugio exclusivamente en mí, y los Gaudias van a decir en Braja. La palabra Braja ahí significa ven, pero también en su uso más común, lo que significa la palabra es Vrindavan. Entonces, el punto es este, Krishna dice, abandona toda religión, y luego dice, y entrégate por completo a mí. Entonces, en realidad lo que Krishna está promoviendo no es irreligión, está diciendo, la verdadera religión en última instancia es rendirse por completo a mí, dice él. ¿Me explico? Abandona toda así llamada religión, abandona todo dharma y ríndete a mí. ¿Y cómo se llama la entrega exclusiva a Krishna? Para dharma. Se sigue hablando de dharma. Los Goswami explican varias partes. Dharma significa bhakti en última instancia. Hay diferentes niveles de entendimiento de qué es dharma, ¿no? Dharma puede ser deber, religiosidad, karma kanda, varna ashram, todo un desenvolvimiento más social, relativo, como digo, apuntando a Sarga, ¿no? Arjuna, estamos en el Bhagavad Gita, Arjuna como Kshatriya, ¿no? Voy a pelear porque así lo ordena mi deber social. Pero aquí Krishna está diciendo a Arjuna, abandona esa idea y solamente lucha porque yo te lo estoy pidiendo. O sea, la conclusión última de Krishna Bhagavad Gita es que Arjuna pelee no porque es un kshatriya y su deber lo corresponde. En un nivel de instrucción él dice eso, ¿no? Karma yoga, desenvuélvete, desapégate del fruto, cumple con tu deber prescrito, bla, bla, bla. En un sentido más profundo, Krishna le dice a Arjuna, pelea porque yo te lo estoy pidiendo, para complacerme a mí, por amor a mí, etc. Entonces, en ese sentido, este verso no está hablando de rechazar algo, más bien, sino más bien de aceptar la versión última de eso, y más bien rechazar una concepción inferior. Y eso tiene que ver con trascendencia. Cuando decimos trascendencia significa integración, no rechazo de algo. En realidad hay un tipo de rechazo, pero ¿qué es lo que se rechaza? La concepción inferior de ese algo y se acepta la versión superior de eso mismo. Entonces, en un sentido no se está rechazando nada, se está actualizando eso mismo
en una síntesis mayor, en una ecuación más virtuosa. Me explico, no es que se está descartando algo del todo, sino que simplemente se pasa a una versión superior de eso. Silassi Maharaj diría eso, progreso significa aceptar una idea superior y rechazar la concepción inferior de una misma cosa, por decirlo así. Entonces, ahí Krishna está promoviendo ese tipo de trascendencia, ¿no? No le está diciendo simplemente a Arjuna rechaza algo, sino más bien rechaza la idea inferior de Dharma, en este caso, sobre la cual hablé, porque Krishna habló en el Bhagavad Gita, cumple con tu deber prescrito, no sigas lo que más vale es cumplir con tu deber prescrito mal que seguir el deber de otro, tú eres un guerrero, no huyas del campo de batalla, capítulos y capítulos, sobre todo los primeros 6. Entonces, en un nivel él da esa instrucción, pero acá estamos en la conclusión del Bhagavad Gita. Entonces es importante entender, es la conclusión, quiere decir, se dijeron muchas cosas, y luego poniendo todo en la balanza, que Krishna está dejando en claro cuál es la instrucción última, aunque es lo que tiene más peso. Entonces Krishna está diciendo aquí, ok, te hablé de Dharma, te hablé al universo entero de Dharma a través de este discurso, pero en última instancia, si puedes, la instrucción real es, abandona eso y ven a mí a Vrindavan. En última instancia, eso es Dharma. En el último sentido de la palabra, el Bhagavatam define el Dharma de esa manera, dice Samsiddhir Haritoshanam. Samsiddhir Haritoshanam significa Dharma es aquello a través de lo cual Hari está satisfecho. Esa es la perfección total del Dharma. Aquello que da placer a Hari, a Krishna, a Bhagavan. ¿Y dónde encontramos eso? Vrindavan. Ahí esa es la tierra del Dharma último. Entonces, en ese sentido, Krishna está promoviendo trascendencia, está promoviendo integración. No está promoviendo rechazar el Dharma y volvernos adármicos. Más bien está invitando a Arjuna a volverse transdármico, paradármico. Pasar a, como digo, descargarse una app, una versión superior del Dharma. Y obviamente la invitación va para nosotros también, en esa misma dirección. Así que bueno, unas ideas, espero que se entienda. Bueno, hay más preguntas todavía, así que continuamos. ¿Aquí van bien? ¿Ninguna pregunta? Okay. Una pregunta de Braja Hari Das. La pregunta dice, ¿qué significa aceptar a alguien como Siksha Guru? Es una pregunta importante. A ver, ¿por dónde empezar? Es un punto importante, ¿por qué? Porque generalmente esto no queda muy bien. A veces ni siquiera queda bien entendido qué significa aceptar a alguien como Diksha Guru. Y en un sentido ambas cosas, o sea, malinterpretar una cosa es malinterpretar la otra. Porque estrictamente Siksha y Diksha se refieren a un mismo principio y a dos facetas de una misma realidad, ¿no? Que es Guru Tattva. Guru Tattva es un principio o un departamento, una categoría, digámoslo así, de la realidad que es compleja de comprender. Pues Guru Tattva, Vishwanath Chakravarti Thakur diría, ¿no? Sakshat Dhari Vinasamastra Shastra Kintu Prabhor Jaipriya Evatash. Por un lado, Sri Guru es Hari directamente y al mismo tiempo es un devoto de Hari. Entonces el principio del Guru es aquel tattva o aquella... ¿no? Alguien una vez le preguntó eso a Silassi Maharaj, creo que siempre lo repito esto. Alguien le dijo a Silassi Maharaj, ¿el Guru es Jiva Tattva o Vishnu Tattva? ¿El Guru es una Jiva, un alma, o es Dios? Porque uno escucha, el Guru es Dios, es Bhagavan, pero también uno escucha, es un devoto. Entonces alguien le preguntó a Maharaj, ¿no? ¿Cuál de los dos? Guru Jiva Tattva o Vishnu Tattva. Y Silassi Maharaj, como de costumbre, respondió diciendo otra cosa. Y dijo, ninguna de las dos. El Guru no es ni Guru Tattva, ni Jiva Tattva, ni Vishnu Tattva. El Guru es Guru Tattva. Como diciendo, es una categoría única. Que está entre ambas, por decirlo así. Y hay que aprender a pensar con esa flexibilidad, ¿no?
a la medida que esa persona, a quien estamos refiriéndonos como guru aquí, quien fuere, obra debidamente, esa persona está representando a Bhagavan. En ese sentido es Krishna, en ese sentido Dios va a extender su presencia en nosotros a través de él, de ella, o de ellos, dependiendo del caso. Pero al mismo tiempo no debo cometer el error de pensar el guru es Dios en todo el sentido de la palabra. ¿Viste? Pero tampoco hasta el punto de que no queda nada de Dios en él o en ella. Entonces hay que trabajar con esos dos elementos. Si el discípulo es sincero, y el guru también lo es, entonces Bhagavan se va a hacer presente en esa combinación. De vuelta, recordemos cada vez que hablamos de guru, es inevitable hablar de discípulo también. No nos olvidemos de la importancia de si nosotros estamos buscando un guru o tenemos un guru y cómo me relaciono con mi guru. Buena parte de la respuesta a todas esas preguntas es yo desenvolverme como discípulo. Proporcionalmente a qué tanto esté el discípulo va a estar el guru, ¿no? Si el discípulo se está manifestando en un 2%, no extrañe que el discípulo perciba un 2% del guru. No porque no haya más guru, sino porque no hay discípulo. Es como un estudiante y un profesor. Si yo voy a estudiar algo de un profesor, pero como estudiante soy un desastre y no quiero aprender nada, no vas a esperar terminar la clase y diga, no aprendí nada de ese tipo. Ni siquiera voy a decir del profesor. ¿Por qué? Pues yo mismo no estaba dispuesto a aprender. Y estamos hablando de un aprendizaje de este mundo que no requiere una entrega, consagración interna. ¿Qué decir de eso? Entonces es fundamental, cuando hablamos del guru, también hablar de, como decimos, ¿qué significa aceptar a alguien como Siksha Guru? En gran parte tiene que ver dónde estoy yo parado como discípulo para aceptar a alguien, ¿no? Entonces, hablar de una cosa implica hablar de la otra. Cada vez que hablamos de guru, estamos hablando de discípulos de alguna manera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, estrictamente hablando, en un sentido no hay diferencia entre Siksha y Diksha Guru. Son dos funciones de un mismo departamento. Puede estar representando distintas personas o puede estar representado en la misma persona, pero de acuerdo a Krishnadas Kaviraj Goswami, ¿no? No hay diferencia. Él dice el Diksha Guru está ligado a Madan Mohan, lo conecta a diferentes aspectos de Krishna, y el Siksha Guru a Govindaji. Entonces en un punto uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre Govindaji y Madan Mohan? ¿No? O sea, son la misma persona, Krishna mismo. Diferentes aspectos, diferentes funciones de una misma entidad. Entonces también uno tiene que entender eso, no es que el Diksha Guru está por encima, el Siksha Guru está por debajo, ¿no? Estrictamente hablando, los dos son, de vuelta, cuando digo los dos, a veces me refiero a una misma persona cumpliendo las dos funciones, o en algunos casos más de una persona, pero si yo considero a alguien mi Diksha Guru y a otro a alguien mi Siksha Guru, estrictamente hablando, no es que estoy pensando en términos de menos y más, mejor, peor. Son dos funciones de esa misma realidad que llega a mi vida, llamada Guru. Entonces es un punto importante. Por otro lado, sabemos que las escrituras declaran que solamente puede haber un Diksha Guru. ¿Por qué? Porque el Diksha Guru, otra forma de llamar Diksha Guru es mantra, mantra Guru. ¿No? Es el Guru que nos entrega el mantra. Y siendo que el mantra es uno, no hay más de un mantra, por decirlo así, es el mismo, me refiero en toda la sampradaya. No lo voy a decir más de una vez. En ese sentido hay solamente un Diksha Guru, ¿no? Que impartirá el mantra. Por otro lado, Siksha Guru sí se menciona que pueden haber más de uno. ¿Por qué? Porque la instrucción que nutre ese mantra, el mantra es comparado como una semilla, ¿no? Que el Guru entrega, mantra Guru, semilla. Pero el agua que riega esa semilla, lo que nutre, la instrucción que nutre el Siksha, es variada, puede ser múltiple. Pero también cuando decimos, cuando decimos que pueden haber ilimitados Siksha Gurus, tampoco es algo para tomárselo a la barata, ¿no? Porque a veces en el nombre de todos pueden ser mis Siksha Gurus, al final no termino aceptando a nadie como Siksha Guru. Porque como acabo de decir, ¿no? El Siksha Guru está a la altura del Diksha Guru y en un sentido uno puede ver los sayos en conexión como no diferentes como Krishna en un sentido y en otro sentido como una representación de un tipo de amor por Krishna, al que yo aspiro como meta. Entonces eso es algo que voy a tener muy,
muy en mi altar, muy por encima de mi cabeza. Entonces, también ese es un tema, ¿no? Cuando digo, bueno, muchos Siksha Guru, a veces eso se refiere a algo muy poco comprometido, con todo respeto, ¿no? Y uno piensa que tener a alguien como Siksha Guru simplemente fui, escuché la clase de un devoto, me gustó y se volvió mi Siksha Guru, porque me inspiró en una clase. El devoto ni se enteró que se volvió mi Siksha Guru, pero yo lo decidí así, algo así. Y es mi Siksha Guru porque me gusta cómo canta o cómo da clases y ya. Pero no hay mucho compromiso en la relación de servicio, etc. Entonces eso no es algo tan sustancial. Siksha Guru se refiere, podríamos hablar de dos funciones dentro del Siksha Guru, ¿no? A veces las definen como Shravan Guru y Bhajan Siksha Guru. Entonces Shravan Guru es el guru de quien uno escucha, ¿no? De quien uno es educado a través del Shastra, a través de quien uno aprende acerca de la revelación, del conocimiento de las escrituras. Uno necesita formarse, educarse. En base a eso no es solamente agarrar el libro, ¿no? Las escrituras nunca mencionan que solamente entre usted y el libro arréglensela, no hay problema, no hace falta alguien de por medio entre usted y el libro está, pero vemos que generalmente el libro va acompañado de significado, va acompañado de la intervención de grandes personalidades, y el principio del guru no es negociable, por decirlo así, ¿no? En el sentido de puede que sí, puede que no. Si realmente alguien quiere, en la línea del Gaudiya Vaishnavismo, alcanzar la meta de la práctica, el guru es indispensable en algún punto. Y ese en algún punto es no precisamente antes de llegar a la meta. Rupa Goswami, cuando él describe las 64 angas del Bhakti, la primera que dice es Guru Padashraya, Adu Guru Padashraya, la primera de 64 es tomar refugio en el Guru. La segunda es Sri Krishna Dikshadi Sikshanam, tomar Diksha y Siksha, ¿no? Del Guru. Tercera, Vishrambena Guru Seva, servir al Guru con confianza, con afecto, con respeto. Cuarta, Sadhu Varmanu Varmanam, seguir los pasos de los sadhus. Todos los primeros aspectos tienen que ver con el vínculo de uno con los sadhus. Krishna el Bhagavata dice lo mismo, si quieres aprender la verdad, tienes que aceptar a un Guru. Tad Vijnanartam Tat Guru Mi Bhavi Gachet, lo mismo. Los Upanishads. Tasmat Gurum Prapadita Jignasu Sriyautan, lo mismo, el Bhagavatam. Si quieres alcanzar la verdad última, tienes que aceptar un guru. No es una imposición artificial, es como una conclusión natural, obvia, innegable. ¿Quieres amar a Krishna? Tienes que abrir tu corazón a alguien que ama a Krishna. Básicamente eso tiene que ver con aceptar un guru. Entonces, Diksha Guru, Siksha Guru. Como digo, en algunos casos todas estas funciones están concentradas en una sola persona, en otro caso más de una persona. Entonces, el Siksha Guru pues el Shravan Guru, de quien yo escucho, de quien yo aprendo el Shastra, a través de quien yo me educo. Y vayan, Siksha Guru es quien me instruye en aspectos prácticos de mi práctica, más allá de la instrucción a la hora del Harikatha. Idealmente se recomienda que esas dos funciones provengan de la misma persona, en el sentido de que si empiezo a recibir instrucciones diferentes, eso puede desconcertarme, o al menos que sean personalidades que estén muy de acuerdo, muy de cerca, porque si no puede ser un tanto confuso. Entonces, básicamente aceptar a alguien como Siksha Guru significa eso, ¿no? Aceptar que esa persona es un rol modelo a seguir, y no solamente es aceptarlo desde mi lugar, también implica yo ser aceptado por esa persona. Va de los dos lados, no es que, es lo mismo como con un Diksha Guru. Diksha Guru no es que, yo lo acepto a él como mi Diksha Guru, pero primero la persona tiene que aceptar como discípulo. Generalmente los Vedas se establece, se estipula ese proceso en donde el Guru y el discípulo se conocen al menos por un año, ambos se conocen sus naturalezas, conviven juntos. Obviamente esto en la época védica, hoy en día quizás no todos puedan ir y vivir con su Guru un año en el Vayan Kutir o lo que fuere, pero alguna variante de ese principio debe mantenerse ahí. No precipitarnos, conocernos, eso más allá incluso aceptar a un guru. Se lo recomiendo si va a aceptar a una esposa, un marido, lo que fuere, ¿no? Antes de adoptar un compromiso formal de por vida, por decirlo así, primero hay que conocer a las personas. Una cosa es lo que uno idealiza a distancia,
¿no? De vuelta, y esto se aplica al guru, ¿no? Uno puede escuchar la clase, alguien, qué lindo cómo canta, qué lindo el Harikatha, pero no nos conocemos realmente, ¿no? Quizá fue la etapa de enamoramiento, que como todo enamoramiento, todo es perfecto, todo es ideal, y después se empiezan a ver otras cosas, que obviamente en el caso del guru no es que con el tiempo se va a dar cuenta que el guru era un farsante, ojalá que no, puede pasar también, ¿no? Hay de todo en este mundo. Pero también uno tiene que estar dispuesto a ser observado por el guru, ¿no? Entonces la examinación es mutua. No es de la desconfianza, sino es de realmente ver qué tan complementaria es esta proyección, este proyecto, y si luego de un tiempo ambas partes están de acuerdo, bueno, se puede seguir avanzando en el vínculo de servicio. Y eso se aplica también a un Siksha Guru, no solamente está limitado al Diksha Guru, ¿no? Entonces, el punto es ese, que no, esto no debe volverse ¿cómo decirlo? Como un intercambio barato. O a veces pasa eso, ¿no? A veces vos te escribes, Maharaj, puede ser usted mi Siksha Guru, y uno por dentro piensa, ni te conozco, o sea, no sé quién eres. O sea, obviamente quizás no voy a responder así, pero uno también trata de decir, bueno, pero conozcámonos, ¿no? O sea, porque ser mi Siksha, ¿qué significa ser tu Siksha Guru sin conocerte? ¿No? O sea, ¿qué entiendes desde tu lado porque yo sea tu Siksha Guru cuando yo no sé ni quién eres? O sea, ¿qué rol cumplo en tu vida sin conocerte? Simplemente escuchar clases a distancia, no digo que esté mal, o sea, si eso ayuda y nutre, obviamente que está bien, pero entendamos que también con el tiempo al menos es importante que realmente si yo quiero entablar un vínculo, es un vínculo de servicio, de afecto, de compromiso natural de ambas partes. Obviamente no es que el estudiante se compromete con el guru y el guru solamente explota el compromiso no, el guru se compromete igual o más probablemente que el estudiante. Y para eso tiene que haber un proceso, es una relación que se está estableciendo. Es una relación toma tiempo, uno conoce al otro con el tiempo y cosas pueden pasar en el camino. Entonces todo eso tiene que estar ahí en su lugar para realmente uno estar aceptando a alguien como Siksha Guru, ¿no? Y que haya aceptación del Siksha Guru hacia uno también como estudiante. Pues de vuelta, van de los dos lados. Y la aceptación no puede ser forzada, no puede ser tampoco inmediata, barata, simplemente dígame que sí. Y si me dice que no, me desanimé, ya no es mi Siksha Guru. Cosas por el estilo. Y vemos que en las escrituras hay ejemplos fuertes de esto, ¿no? Donde el aspirante quiere, bueno, te he escuchado una historia más bien del budismo, dentro del budismo, que a veces tienen fama de cierta disciplina intensa, pero se puede extender al Vaishnavismo, hay variantes, en donde como que el aspirante quiere vivir al monasterio y golpea la puerta y le preguntan del otro lado de la puerta, ¿sí? No, aspiro a venir a vivir al monasterio. No le abren. ¿No? Y el monje se queda afuera, el aspirante a monje, ¿no? Y empieza a nevar, ¿no? En Tíbet, hace frío ya. Y pasan los días y él se mantiene ahí, durmiendo en la afuera, ayunando, esperando que le abran. Y obviamente los monjes de adentro no es que son malos, simplemente están poniendo a prueba la determinación de él, a ver si ante la primera negativa ya huye despavorido, o si realmente quiere esto. Y obviamente él quería eso y se mantuvo, y cuando estuvo a punto de abandonar el cuerpo, ahí abrió la puerta y dijeron, adelante, pasa. De vuelta, hasta un punto no puedo imitarlo, pero captemos la esencia de la idea, ¿no? O sea, está dispuesto a lo que implica eso, ¿no? De vuelta, no es que el guru me va a dejar tirado muriéndome de hambre, pero un tenti está dispuesto a ser examinado como estudiante, ser puesto a prueba. Si no, un chiste. Tengo la famosa historia de Narottam Das Thakur con Lokanath Goswami. Él estuvo un año insistiéndole a Lokanath Goswami, iníciame, por favor, iníciame. Lokanath Goswami había hecho un voto de no aceptar discípulos. Y Narottam Das, por arreglo de Krishna, no era su capricho, había sentido esa inspiración y durante un año no pudo ver a su guru, pero todos los días limpiaba el excremento de su guru, ¿no? Ese era el servicio que tenía para su guru, ¿no? Su guru le permitió eso y él, cuando el guru evacuaba en el bosque en alguna parte, Narottam luego iba, él ordenaba, limpiaba y él ya se sentía conectado, no había un vínculo de servicio con su guru. Hasta que, como sabemos, luego de un año, ¿no? Y él se mantuvo estable, firme en su determinación, obviamente el guru quedó
atrapado, ¿no? Esa es la trampa para, dice si la Señora diría, esa es la trampa para capturar al guru, ¿no? Si alguien me dio siksha, me inspiró, eventualmente el discípulo va a decir, bueno, deme diksha, ¿no? O sea, es el padre. Entonces Narottam después de un año, como sabemos, Lokanatha Goswami dijo, pero yo hice un voto de no aceptar discípulos. Él estaba en ese dilema, no puedo romper mi voto. Pero este muchacho Narottam él le planteó su situación, quizás conocen la historia, a Bhugarva Goswami. Bhugarva Goswami era un hermano espiritual de Lokanatha Goswami. Entonces le dice, yo hice un voto de no aceptar discípulos y este muchacho está sirviendo de esta manera. No sé qué hacer. Está empezando a hacer tambalear, dice Lokanatha Goswami. ¿No? Y Bhugarva Goswami le hace el jaque mate, ¿no? Bhugarva Goswami le dice que era como un hermano espiritual mayor de Lokanatha Goswami. Dice, sí, tú quizás hiciste un voto de no aceptar discípulos, pero parece que Naro también hizo un voto de aceptarte a ti como su guru. Y parece que el voto de él es más poderoso que tu voto, le dijo. Como si me parece que él te está haciendo romper tu voto. Pero obviamente es una rotura de voto gloriosa. Y ahí es donde Lokanatha Goswami, después de un año, manda a llamar a Narottam Das Thakur por primera vez. Imagínense. ¿No? Y le concede iniciación, obviamente. Le dice, voy a romper mi voto porque tener un discípulo como tú es para mí una purificación tremenda. O sea, tú estás por encima de mi cabeza, ¿no? De vuelta, ¿no? Entonces el discípulo, sea Diksha o sea Siksha, de vuelta, usted no me diga, no, pero eso era Diksha porque le iba a iniciar, Siksha es otra cosa, en un punto no. Estamos hablando de un mismo departamento, una misma función. Y más de una vez hemos oído, Siksha es la sustancia interna del Parampara. Entonces, acostumbrémonos a no fragmentar, ¿no? Estos departamentos, ¿no? Y pensar arriba, abajo, mejor, peor. Y a tomarle el peso, ¿no? Al vínculo que uno pueda entablar con alguien, sea Diksha, sea Siksha, ¿no? Es algo en serio, básicamente. A través de ese tipo de conexión, aspiro a tener una conexión con Krishna. Entonces, imagínense qué tan serio es eso. No puedo tener una conexión con Krishna directamente. Necesito la agencia de su devoto, necesito el contacto. No es tanto qué conozco, sino a quién conozco. Entonces, qué tanto estoy invirtiendo en esa dirección. Pero bueno, algunas ideas. Son preguntas que se pueden seguir respondiendo durante toda la clase. Pero hay un par de preguntas más aquí. Así que quedan unos minutos, por favor. Aquí una pregunta de Ana Purna. Dice, esta semana he estado intentando profundizar sobre respuestas dadas de publicaciones compartidas acerca de la oración y meditación. Y ayer, con la luz dada por Srila Tripurari Maharaj en relación a todo lo dicho a la oración, solo me quedó la duda si es igual para la meditación. Como no podía escribir ni escucharlos, esperé a esta sesión para pedirle si pudiese hablarnos relacionándolo para cerrarlo completamente. Muchas gracias. Pues sí, básicamente, estrictamente hablando, obviamente se menciona como un anga separado, cuando se hablan de los 9 angas del Bhakti, se habla de meditación, están conectados a la idea de Shmaranam, Vishnu Shmaranam, y luego se habla de Bandhanam, como dijimos, de oración, pero de vuelta no es blanco o negro, no es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si yo estoy orándole a alguien, naturalmente estoy meditando en ese alguien. Aunque uno podría decir, si uno está meditando, como yo diría, si alguien está orando, lo más probable uno está meditando en relación a quien está orando. Ahora uno puede estar meditando y no necesariamente estar orando, ¿no? En cierto nivel hay técnicas de meditación donde uno simplemente, no sé, trata de enfocarse en un punto, concentrar la mente, y eso es denominado meditación, pero no necesariamente hay oración de por medio. Mientras que cuando uno habla de oración, no puede no haber meditación en el objeto de mi oración. Si le estoy orando a mi guru, no puedo no estar meditando en mi guru cuando estoy orando a mi guru, ¿me explico? Pero si yo estoy simplemente meditando en algo, obviamente acá me refiero quizás más a meditaciones no tan devocionales, no necesariamente la oración está implícita. Entonces, yo tampoco voy a decir son sinónimos del todo, por algo se los describe como
como angas separados. Pero de vuelta, es una línea muy fina entre la diferencia de uno y el otro, y más bien yo diría que todo lo que se dijo, todo aplicado a la oración, mi Guru Maharaj mencionó ayer, naturalmente se puede extender a la meditación también. En cierta medida, en otra. Obviamente también uno puede meditarnos en diferentes lilas de Bhagavan y uno estar contemplando la escena, por decirlo así, o determinadas escenas, eso se conoce como mantra maya upasana. Uno puede concentrarse en una, como en una, ¿cómo decirlo? En una toma, como si hablaba de una película, ¿no? Y hay varios cuadros de la película, varias tomas. En un cuadro de la película, ¿no? Una escena, ¿no? Eso se conoce como mantra maya upasana. Se da un mantra que describe una escena y uno trata de fijar su mente en esa dirección, a veces también a través de una imagen. Y uno trata de contemplar esa realidad. Quizás no necesariamente hay una oración de por medio. Hay más una contemplación, un intento de absorción. También existe esa variante. Entonces, Shmaranam tiene que ver con eso, ¿no? Que como decimos siempre, es el resultado de Shravan y Kirtanam, ¿no? Por uno escuchar Harikatha, hablar Harikatha, naturalmente uno recuerda eso. Eso sobre lo que uno escuchó y habló es lo que termina recordando. Entonces empieza a habitar nuestra mente, empieza a capturar nuestra memoria, nuestro recuerdo, ¿no? Shmarana. En un sentido puede haber una diferencia entre eso y predisponerme a orar en una dirección específica que va a implicar cierto tipo de meditación, como digo también, de foco, de concentración. Mientras que meditación en sí, no necesariamente, como digo, va a implicar pleno espíritu de oración. Puede ser más un tipo de contemplación, de una escena, mantra, maya, upasana, eventualmente en etapas más avanzadas esa escena detenida se empieza a mover y la película entera se empieza a desplegar, el lila, se llama Swara Sikhi, Upasana, se da en etapas más avanzadas, uno canta el santo nombre, por ejemplo, y el lila empieza a brotar de ese canto, imagínense. Así que bueno, algunas ideas que espero que brevemente complementen con lo que se dijo ayer. Algunas preguntas más quedan aquí. No muchas, así que dejamos unos minutitos más antes de terminar. Una pregunta de Govinda Mohini. Dice, quisiera si podría profundizar qué es asociación en realidad. ¿Qué significa? Bueno, obviamente por un lado, buena parte de lo que acabamos de hablar acerca de Diksha Guru, Siksha Guru, el precio, por decirlo así, de ese vínculo, lo que hay que abonar, si se quiere, el compromiso, la entrega, todo eso tiene que ver con eso, totalmente, ¿no? Pero bueno, podemos hablar algo más dentro del contexto del término Sangha, ¿no? Que significa asociación. Interesantemente, la palabra Sangha también significa apego. Krishna el Bhagavad Gita utiliza la palabra Sangha muchas veces para hablar de apego. Muchas veces en el Bhagavatam se hace este juego de palabras, ¿no? Moksha Dwaram Upabrita. ¿No? Este verso del Bhagavatam que dice, es sabido que el apego es la causa de todos los sufrimientos, pero cuando ese apego es trasladado a los devotos del Señor, ese apego abre las puertas de la liberación. Entonces, Sadhu Sangha puede ser traducido como asociación con los devotos o apego con los devotos. En otras palabras, mi asociación con un Vaishnava debe traducirse en apego a ese Vaishnava. Porque con aquello con lo que me asocio, eso termina afectándome, eso termina afectando mi constitución, mi personalidad, ¿no? Ahí viene la diferencia entre asociarse con alguien y relacionarse con alguien formalmente. Las escrituras dicen, por ejemplo, hay que evitar el asatsanga, ¿no? Lo que se llama la asociación con lo que no es sat, ¿no? A veces dice la mala asociación, que básicamente se refiere a, ¿no? De vuelta, entendamos sangha como, alguien puede decir, mi punto de vista, alguien dice, uy, pero Maharaj, yo tengo que trabajar en tal lugar y no son precisamente
Gaudiya Vaishnavas, sadhus que trabajan allí, Vajananandis, Paramahamsas, nada por el estilo. Entonces me estoy asociando con todos ellos y eso me va a afectar. Pero el punto es, no necesariamente eso debería ser Sangha. Sangha quiere decir, cuando ya me vinculo con alguien en cierta cercanía, intimidad, confianza, y empieza a pasar otras cosas. Otra cosa es relacionarse con alguien en un nivel más, no quiero decir superficial, pero sí en un nivel más, no tan profundo. Y no porque uno quiera ser superficial, pero uno ve también que no se puede con todo relacionarse en el mismo nivel de profundidad. Entonces, en ese sentido se refiere la idea de asatsanga, ¿no? Asatsanga básicamente se refiere a si yo me empiezo a abrir y a dejar afectar por personas que están vinculadas con asat, más que con sat, con lo ilusorio, con lo irreal, me empiezo a pegar a eso. Eso empieza a afectar mi personalidad, empieza a generar nuevos samskaras, y esa no es la idea. Entonces, sadhu sangha significa, de vuelta, sadhu sangha no es un vínculo social, ¿no? Nos reunimos una vez por semana, un fin de semana, socializamos un rato, nos reímos, comemos rico, prasad, nos divertimos y cada cual a su casa. Y mi vida continúa, ¿no? De vuelta, sadhu sangha implica apego al sadhu, ¿no? Primero tiene que haber sadhu y tiene que haber apego al sadhu. Y un apego al sadhu va a transformar mi vida, ¿no? Entonces, es algo que transforma mi vida, no es como digo un encuentro social en donde luego mi vida sigue como si nada. Si eso pasa, no hubo sadhu sangha. Aunque quizás haya un sadhu del otro lado, yo no necesariamente me acerqué con la disposición de vida. Entonces es importante, el Chaitanya Charitamrita dice, Sarva Shastras, Sarva Siddhi Hoy, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi, Lago Matra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. Incluso por una milésima de segundo de asociación con un sadhu, uno puede alcanzar toda perfección. Entonces, imagínense, el Chaitanya Charitamrita entender es el potencial de sadhu sangha, es el propósito de sadhu sangha. Y eso es asociación, verdaderamente. ¿Para qué nos estamos reuniendo? ¿Para qué nos estamos juntando? Obviamente para nutrir nuestro interés en común, por bhakti, para potenciar nuestra proyección devocional. Si no, tenemos que empezar a hablar en otros términos ya, no en términos de sadhu sangha. Entonces también eso puede pasar. En el nombre del sadhu sangha, uno puede estar promoviendo a satsanga. Si no, estamos con los devotos, nos reunimos y sí, nos reunimos para chismorrear, hablar mal de otros, criticar, ¿no? Jactarnos de qué tan en maya están todos y qué tan especiales son. No sé, tantas cosas pueden pasar. En el nombre del sadhu sangha, ¿no? Sadhu sangha, pero ¿qué es? Uno juzga al árbol por el fruto, Fadina Parichati. Entonces, asociación real, Krishna lo describe bellamente en el Bhagavad Gita. Dice, Machita Madgata Prana, Bodayanta Parashparam, Katayantas Tamam Nityam, Tusyanti Charamanti Chala, y describe que es sadhu sangha. Uno de los 4 versos fundamentales del Gita, Chaturshloki. Dice, los pensamientos de mis devotos moran en mí, sus vidas están consagradas a mi servicio y ellos obtienen gran satisfacción y dicha en iluminarse unos a otros y conversar siempre acerca de mí. Ahí tiene una definición de qué es asociación. Es como un termómetro para decir, bueno, ahí veo dónde estoy parado en términos de sadhu sangha. ¿Para qué me acerco con Vaishnava? Para que me divierta, para que me entretenga, para que me gratifique, para que me dé la razón, para que me diga que sí a mis caprichos, ¿no? Porque obviamente estoy dando el ejemplo que no debería ser, ¿no? Lo pongo un poco en esos términos porque a veces eso pasa, ¿no? O como decimos siempre, a veces el sadhu termina volviéndose un asesor financiero, alguien que concerta parejas simplemente, ¿no? Que me va a dar bendiciones, un dador, una máquina de bendiciones, máquina dadora de bendiciones, ¿no? Ponga el mudra, ¿no? Lance el polvito mágico, gracias, gracias, ya. Le dejo la donación, listo, ¿no? Hay muchas personas lo ven así, en la India hay mucho de eso. Viene un sadhu y muchos van a ver al sadhu, pero la mayoría van a ver al sadhu para que el sadhu le, por favor, bendiciones. Y las bendiciones es que me vaya bien el trabajo, que consiga una esposa, que siga teniendo más plata, ¿no? Y la mayoría de las personas usan al sadhu, ven al sadhu como a través de esa persona me puede ir mejor materialmente. Pero eso no es asociación.
Entonces también eso puede pasar, ¿no? Buscamos algo más elevado, pero no para servirlo. Entonces, ¿para qué? Si busco lo más elevado para otra cosa, no lo estoy viendo como algo más elevado. Digo, yo digo, eso es más elevado y voy para explotar eso. ¿Qué tan elevado lo estoy viendo eso? Sigo exponiéndome a mí por encima de eso y pongo eso en mi servicio. Pero, básicamente es eso, ¿no? Sadhu Sangha es una situación donde entre todos nos animamos a volvernos más sadhus. Nos apegamos más al ideal de ser un sadhu, de ser una persona que vive en base a la realidad, a la verdad. Eso es sadhu, alguien honesto, alguien íntegro. Nirmacharanam Satam, dice el Bhagavatam, alguien libre de envidia, etc. Sí, hay algunas ideas que van en complemento a lo que ya mencioné hace un rato con la idea de Diksha, Siksha, Guru, espero que sumen. A ver, veo una pregunta que aquí hicieron por Facebook. A ver, dice una pregunta de Aaron García. La pregunta dice: ¿dónde está la línea entre la devoción y el fanatismo? O sea, me imagino dónde está la línea de separación entre una y la otra. Pues una cosa debería ser totalmente diferente a la otra, básicamente, ¿no? Si realmente no sentimos que hay mucha diferencia entre una cosa y otra, probablemente es que no hemos hasta el momento recibido un referente devocional muy apropiado, porque en realidad si entramos en contacto con Bhakti genuino, realmente ese contacto nos va a mostrar, esto no tiene nada que ver con fanatismo. Ahora, si nos cuesta ver la diferencia entre fanatismo y devoción, quiere decir que en el nombre de la devoción en gran parte nos hemos encontrado con fanatismo. Puede pasar, pero es importante que recordemos, no tiene que ver una cosa con la otra. El otro día también veía un devoto que preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando un devoto, cuando un devoto es envidioso? Puede, como decía, ¿qué tanto puede ser un devoto y ser envidioso? No sé. Algo así, ¿no? Como la devoción y la envidia, ¿no? Y obviamente la situación es, en la proporción en que uno es envidioso, uno no puede ser devoto. Y obviamente hay una etapa en donde uno convive con las dos cosas, ¿no? En donde uno no es devoto al 100% y uno tiene envidia en cierto porcentaje. Tiene menos que antes quizás, pero sigue habiendo. Vishwanath Thakur escribe que eso puede pasar, ¿no? Que la purificación del sadhaka deja se va dando en parte. Hay una porción del sadhaka deja que está espiritualizada y otra porción del sadhaka deja que todavía está afectada por las gunas. Estamos en un proceso de transmutación de la identidad. Entonces lo mismo aquí. Devoción, fanatismo. En un comienzo, obviamente, en un comienzo de la práctica eso ocurre, ¿no? Kanishta Adhikari, un practicante, ¿cómo decirlo?, principiante, muchas veces va a ser fanático, porque como hablábamos el otro día, es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Fanático significa estrechez mental, no doy lugar a muchas posibilidades, pienso en términos de blanco y negro, no tengo mucha flexibilidad. Es parte de un comienzo. En un comienzo, incluso diría, no está tan mal ser fanático. Pero que se entienda la idea. Prabhupada daba este ejemplo del cerco, ¿no? Él decía, pues a veces algunos devotos le preguntaban a Prabhupada, hermanos espirituales de él incluso, pero ¿por qué usted no les permite a sus discípulos escuchar de otros sadhus? ¿Por qué los tiene tan solo con usted? Y él decía, bueno, estos muchachos están recién empezando, no conocen nada. Entonces él dio el ejemplo de una pequeña semilla que empieza a brotar, pero ese brote inicial es muy, muy débil y puede ser fácilmente llevado por cualquier viento, por cualquier insecto, puede ser. Entonces él dice, yo siembro esa semilla, la riego, pero le pongo un cerco alrededor. De manera que el brote no sea afectado y puede ir creciendo. Y uno puede decir, pero pobre brote, no ve nada fuera de ese cerco. Pero ese cerco está cumpliendo la función de proteger. Y si todo está en su lugar, el riego está en su lugar, el brote eventualmente va a crecer por encima del cerco. Y cuando ya esté por encima del cerco, ya va a tener el mismo brote la fuerza suficiente para
ver lo que hay fuera del cerco, pero que el viento y demás influencias no lo desenraícen. Entonces, de la misma manera, él dice, en un comienzo, ¿no? Solamente miren en esta dirección, no piensen demasiadas cosas. Puede parecer, uy, qué fanático, qué cerrado. Ahora, si el gurú, el punto aquí es que el gurú no sea fanático, ¿no? Que el gurú no sea cerrado, ¿no? Quizá el gurú está cualificado, es abierto, pero le va a decir a sus discípulos, por ahora solo miren acá, no miren nada más. Pero él sabe o ella sabe, cuando ellos crezcan, maduren y tengan la capacidad de pensar y albergar otras ideas posibles, ahí les voy a abrir el panorama en otra dirección. Ahora, si el gurú mismo no tiene esa actitud, si el gurú es igual de fanático que su discípulo, ese es un problema, porque el cerco nunca termina, por decirlo así, ¿no? Y obviamente la idea es que uno no acepte un maestro desde ese lugar, aunque haya una honestidad, y por eso el periodo de tiempo para eso. Entonces, sí, en el nombre de la devoción, en el nombre de cualquier cosa en el mundo, especialmente en relación a lo religioso, lo espiritual, lamentablemente muchas veces se da el fanatismo, pero eso proviene de la sección neófita de todos los grupos, y siempre va a existir eso. Estamos en el mundo material, no estamos en Goloprendavan. Entonces, una vez diría un devoto, la austeridad del Madhyama Adhikari, de aquel que está abocado a predicar de forma progresiva, la austeridad de esa persona es lidiar perpetuamente con los problemas que surgen a partir de los neófitos, ¿no? Los que todavía no logran entender ciertas cosas, son fanáticos, no tienen cierta flexibilidad, malinterpretan la enseñanza, la representan erradamente, y obviamente uno tiene que tratar de hacer el mayor arreglo para que eso no ocurra. Por eso sí la semana diría, solamente un Madhyama Adhikari debería predicar. Él decía eso. Dando a entender un Kanishta Adhikari, lo más probable no tiene la capacidad, el criterio, la sensibilidad para presentar la enseñanza de forma matizada, amplia, flexible, considerada, y puede representar erradamente la tradición. Entonces, por eso es importante que... Y de vuelta, no es un problema ser un neófito, es parte del crecimiento de uno, es como ser un bebé, ¿no? Uno se va a orinar encima, por decirlo así, no es vergonzoso mientras uno tenga 1 año, 2. ¿No? Pero llega un punto en la vida en donde uno ya debería no hacer eso, debería crecer. De la misma manera, no es un problema ser un principiante, el problema es que cuando corresponde crecer, uno insista en seguir siendo un principiante. Y vengan las oportunidades para crecer y uno no las tome, y uno se cierre e incluso uno ataque eso que me invita a crecer. Ahí es un problema porque existe el peligro de aparada, de ofensa. Entonces, en ese sentido, el fanatismo se vuelve peligroso. Pero en realidad, y el fanatismo en gran parte, ya para cerrar esta idea, tiene que ver con, ¿cómo decirlo? También, porque el otro día hablábamos de esto, ¿no? Por un lado uno tiene que ser inclusivo antes de volverse exclusivo, ¿no? Nuestra práctica, el Gaudiya Vaishnavismo, es algo muy, muy puntual, muy específico, un tipo de relación con el Supremo, una presentación del Supremo muy única, es algo muy exclusivo en ese sentido. Pero uno no debe ser fanático en esa exclusividad, y por eso uno tiene primero, antes de tratar de ser exclusivo y desarrollar plena afinidad con un aspecto del absoluto, ser inclusivo y entender, ¿no? La filosofía y comprender hay diferentes expansiones, manifestaciones del Supremo, y diferentes devotos se acercan a esas formas con una afinidad, y esa afinidad viene de un sadhusanga que han tenido, y cada uno de ellos va a sentir mi relación con Dios es la mejor. Personalmente van a sentirlo así, y está bien, aunque yo en lo personal sienta otra afinidad que también va a estar bien en ese caso. Entonces, esa es la diferencia entre, yo diría, devoción y fanatismo, ¿no? O sea, devoción significa, ¿no? No sé, me siento inspirado con mi guru, por decirlo así, con tal sadhu, y en lo personal, para mí eso es lo mejor, para mí. Ahora, el problema es si yo pienso, para todos debería ser lo mejor eso, todos deberían inspirarse con mi guru, eso se llama un fanatismo, ¿no? En donde no permito, no contemplo, no doy lugar a esa posibilidad de diversidad, ¿no? Entonces yo puedo pensar, esto es lo mejor para mí, no hay problema, eso no es necesariamente fanatismo, mientras que el otro diga, uy, pero para mí lo mejor es esto, y yo debo permitir eso. Si yo permito eso, eso es devoción, cada cual expresa su devoción, ¿no?
e incluso en niveles más profundos, como damos siempre el ejemplo, esa diversidad debería nutrir nuestro propio proceso. Ese es el ejemplo que se da en el Brihad Bhagavatamrita. Por ejemplo, cuando Gopakumar está haciendo su viaje galáctico y pasa por Ayodhya, él está enfilando hacia Vrindavan, ese va a ser su destino último. Él tiene afinidad por servir a Krishna, Madan Gopal, un Sakya Rasa, un Priyanarma Saka. Pero él en un momento pasa por Ayodhya, la tierra de Sri Ramachandra, y se encuentra con Hanuman. Entonces, ¿y qué es lo que pasa allí? No es que se da una pelea, no es que Gopakumar va viajando y se va peleando con todos los devotos, queriendo convencer a todos, vamos todos a Vrindavan, ahí está la realidad, ¿qué hacen ustedes aquí adorando a Vishnu? Nada de eso. Gopakumar se va enriqueciendo de todo su viaje, de toda su experiencia, y todo eso va sumando a su propia afinidad. Tampoco que su fe se perturba y, yo quería adorar a Krishna y ahora estuve por Ayodhya y se me afectó la fe, no, nada de eso. Entonces, él hizo eso, ¿no? Él habló se encontró con Hanuman. ¿Qué le dijo a Hanuman? Gopakumar no le dijo, escucha acerca de la gloria de Krishna en Vrindavan. No dijo nada de eso. Gopakumar le dijo a Hanuman, canta las glorias de tu Señor. Que obviamente, su Señor es el mismo Señor que Gopakumar, simplemente apareciendo. En Tattva, Krishna y Ramachandra son uno. En Bhava, son diferentes. El humor es diferente, la entidad metafísicamente hablando es la misma. Entonces Hanuman empieza a glorificar a Sri Ramachandra un largo rato. Cuando termina la glorificación de Hanuman, ¿qué dice Gopakumar? Jai Sri Krishna. ¿No? ¿No? Gopakumar siente, mi devoción por Krishna se vio nutrida. Porque él entiende, estamos hablando de la misma persona, no es que está hablando de alguien más y eso atenta contra mi fe. Y más bien puedo apreciar la devoción que él tiene por mi Señor en esa forma en particular como Abraham. Y eso es tan conmovedor que nutre mi proyección. ¿No? ¿Entiendes? Y luego Hanuman, para cerrar la velada perfectamente, le dice a Gopakumar, canta las glorias de tu Señor. ¿No? Entonces Gopakumar empieza a hacer Kirtan, Madan Gopal, los nombres de Krishna en Vrindavan. Cuando eso termina, Hanuman dice, Jai Shri Ram. ¿No? Porque él se siente, oye, eso que escuché acaba de nutrir mi afinidad por mi propio Prabhu. ¿No? Es el mismo Prabhu, pero entonces, esa sería la perfección, digámoslo así, de un diálogo interreligioso. No es que uno quiere convertir al otro, a su séquito, llevarlo a su grupo, porque eso es lo mejor para todos, sino más bien hay respeto, hay apreciación, y de vuelta, me nutro de esa diversidad, básicamente, me nutro de esa diversidad. Entonces, bueno, básicamente eso. O sea, podemos continuar obviamente y veo que hay más preguntas, pero bueno, también nos hemos extendido ya el tiempo usual, 1 hora y media, así que si no es problema, vamos a dejar aquí y a las preguntas que quedaron sin responder, pido perdón por no poderlas abordar el día de hoy, pero les pido si es posible, si las pueden retener y las estaremos respondiendo en nuestro próximo encuentro. Srila Gurudev Ki Jai, Shriman Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Shri Shri Kanoram Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premananda Hari Bol.